En 1996, Brian Donnelly se mudó a Nueva York. Tenía 22 años. Allí conoció a Barry McGee, un artista callejero que formaba parte de una red de escritores de graffiti. A través de esa red, Donnelly accedió a una llave maestra. Una llave capaz de abrir las vitrinas publicitarias de las cabinas telefónicas y las paradas de autobús de la ciudad. Esa llave cambió su práctica. Hasta entonces su graffiti seguía las rutas convencionales: muros, trenes, superficies abandonadas. Pero la llave le dio acceso a otro tipo de espacio. Las vitrinas publicitarias eran superficies legibles para cualquiera. Imágenes que pertenecían al paisaje compartido de la ciudad. Donnelly ideó una estrategia: abrir la cabina, retirar el póster publicitario, llevarlo a su estudio, intervenirlo y devolverlo a la vitrina, como si nada hubiera pasado. No era un acto impulsivo, era un procedimiento meticuloso. A veces la llave se atascaba y había que forzar la cerradura con un movimiento seco de muñeca. Otras veces el cristal estaba sucio y el reflejo de las farolas impedía ver si alguien se acercaba. Donnelly aprendió a moverse con la economía de quien no quiere ser visto. Elegía las vitrinas con cuidado. Paradas de autobús en calles transitadas de día, desiertas de madrugada. Cabinas telefónicas cerca de oficinas, donde los anuncios cambiaban con frecuencia, y una intervención podía pasar desapercibida durante horas o días. El gesto contenía todo lo que vendría después: abrir sin permiso, alterar imágenes que pertenecían a todos, desaparecer antes de que alguien preguntara. Los anuncios intervenidos, modelos de Calvin Klein con Kate Moss o campañas de moda, quedaban fechados en su momento preciso. El propio Donnelly lo explicó después. El anuncio situaba la obra en un tiempo específico. La intervención no era atemporal. Pertenecía a esa semana, a ese mes, a ese cruce de calles. La llave maestra era el primer pincel. La calle, el primer lienzo sin firma. Pero también era algo más: un método de infiltración. La obra no se imponía desde fuera. Se introducía en el circuito de la imagen pública. Lo alteraba desde dentro y volvía a su sitio. Quien pasaba al día siguiente por la misma parada de autobús veía el anuncio de siempre, pero con algo extraño: una calavera de dibujo animado, unos ojos tachados. La intervención era mínima y a la vez perturbadora. Algo familiar se había vuelto ligeramente irreconocible. Y en esa pequeña grieta de la normalidad, COS empezaba a existir sin haberse presentado todavía. Antes de la llave y antes de los anuncios intervenidos, incluso antes de que existiera Companion, hubo una azotea en Jersey City. Brian Donnelly era adolescente. Probó varias combinaciones de letras en sus cuadernos, buscando una que funcionara visualmente, que tuviera equilibrio, que se sostuviera por sí misma. Y se quedó con estas 4 letras: K-A-W-S, COS. Sin significado, sin mensaje, sin historia detrás. Simplemente le gustaba cómo se veían juntas, cómo se trababan sobre una superficie, cómo la K y la W se respondían en el centro. Las pintó en la azotea de un edificio, lo bastante alto para verlas desde la ventana del colegio. Era un gesto privado, casi íntimo, una firma que no declaraba nada, dirigida en primer lugar a sí mismo. Cada mañana al llegar a clase, levantaba la vista para comprobar que las letras seguían allí. Mientras otros escritores de graffiti competían por el estilo caligráfico, la legibilidad o el contenido territorial, Donnelly invertía la lógica. Su etiqueta era un contenedor hueco. No codificaba un nombre, no transmitía un mensaje y no delataba una procedencia. 4 letras que podían leerse en cualquier dirección y que precisamente por estar vacías, estaban disponibles para ser llenadas por quien las mirara. Esa decisión de elegir la forma por encima del significado no era una anécdota juvenil. Era el primer indicio de que la superficie iba a ser el territorio de toda una obra. COS no eligió un nombre de guerra, eligió una marca visual, un logotipo antes que un alias. La firma como forma pura, vaciada de contenido,
lista para adherirse a cualquier superficie. La etiqueta que empezó en una azotea terminaría décadas después impresa en camisetas, zapatillas, bolsos de lujo y esculturas de 37 metros. Pero en el origen solo era eso: 4 letras que un chico pintó para verlas desde lejos, para habitar un lugar sin estar físicamente en él. Hay un dato que suele mencionarse como curiosidad biográfica y que, sin embargo, explica más de Cos que muchas teorías. Antes de firmar como Cos, Brian Donnelly trabajó como animador para estudios que produjeron la banda sonora visual de una generación. Pintó fondos para algunas de las series que marcaron la infancia de millones de personas. Trabajó en 101 Dálmatas de Disney. Horas aplicando manchas negras sobre fondos blancos, perro por perro, frame por frame. Una tarea minuciosa, repetitiva, casi invisible. Nadie ve al pintor de fondos, pero todos reconocen la textura que deja. También pasó por los estudios de Daria, producción de MTV y Nickelodeon, que definió la estética televisiva de los años 90. De día, un empleado anónimo en la fábrica de emoción reconocible. De noche, un fantasma que abría vitrinas publicitarias, con una llave maestra, e intervenía imágenes ajenas. La doble vida no era una anécdota de artista joven que sobrevive como puede. Era un laboratorio. En el estudio corporativo, Donnelly aprendió por dentro la gramática visual de los dibujos animados. Entendió cómo funcionan las formas que activan la nostalgia: la curva de una oreja, la proporción de unos ojos, el color de un fondo que el espectador no registra conscientemente, pero que reconoce de inmediato. Aprendió qué hace que un personaje sea legible, memorable, emocionalmente disponible. Aprendió sobre todo que la familiaridad es una construcción. Se fabrica, se repite, se incrusta en la memoria. Ese conocimiento técnico, adquirido en la industria del entretenimiento, se convirtió en la base de su operación artística. Cos no copia a Mickey Mouse, a los Simpson o a los Pitufos. Los desarma desde dentro, como quien conoce el mecanismo porque alguna vez ayudó a construirlo. Sus personajes no vienen de la historia del arte. Vienen del archivo afectivo de millones de personas que crecieron mirando las mismas pantallas. Y él, antes que nadie, había estado al otro lado, pintando los fondos sobre los que esas figuras cobraban vida. En 1999 nace Companion, una figurita de vinilo, de 20 centímetros de alto. Cuerpo de Mickey Mouse, cabeza de calavera, guantes, pantalones cortos y zapatos de payaso. ¿Dónde deberían estar los ojos? 2X. Donnelly tomó prestado el contorno de Mickey Mouse, uno de los personajes más reconocibles del planeta, y le borró los rasgos: la nariz redonda, la sonrisa permanente, la mirada vivaz. En su lugar, una calavera estilizada y 2 trazos cruzados. El resultado era familiar e inquietante a la vez. Un personaje que cualquier niño reconocería, pero que parecía haber salido de un sueño perturbador. Alguien que ha visto demasiado o que ya no puede ver nada. La X es muchas cosas a la vez. Es una firma, el signo que identifica una obra de Cos sin necesidad de leer nada. Es una censura. Esos ojos tachados niegan al personaje la posibilidad de devolver la mirada. Es una marca registrada, un distintivo tan reconocible como el logo de una corporación. El gesto más identificable de Cos es en realidad una tachadura. Negar la mirada al personaje para dársela al espectador. Companion no puede ver, y precisamente porque no puede ver, quien lo observa se ve obligado a proyectar. Esos ojos cancelados impiden leer emociones y al mismo tiempo invitan a imaginarlas. ¿Está triste? ¿Está ausente? ¿O está simplemente ahí, flotando, sin nada que comunicar? La X no responde. Esa es su potencia. Nos cierra el significado, lo deja completamente abierto. Pero la X también es un signo de ausencia. El personaje está, pero no termina de mirar. Está, pero no termina de estar. Esa ambigüedad de presencia y retraimientos simultáneos se convertiría en el núcleo emocional de toda la obra posterior. Companion no es un personaje en el sentido narrativo.
No tiene historia, no tiene voz, no tiene arco. Es un cuerpo con los ojos tachados que insiste en aparecer una y otra vez en todas partes. Y en todas partes genera la misma pregunta. ¿Qué estás sintiendo? Y la X, con su ambigüedad radical, deja la respuesta en quien mira. Companion aparece una y otra vez. De pie, sentado, flotando, con las manos cubriéndose la cara, abrazándose las rodillas en posición fetal, en vinilo de 20 centímetros, en madera, en bronce, en fibra de vidrio, en el jardín de un museo inglés rodeado de ovejas, en una balsa flotante sobre un lago coreano. En 2013, una versión sentada ocupó una banca de madera durante la feria Art Basel en Hong Kong. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada, como quien espera algo que no llega. 3 años después, una escultura monumental de 8 metros se instaló en el Yorkshire Sculpture Park, en Inglaterra. Companion de pie, impasible, mientras las ovejas pastaban a su alrededor sin prestarle atención. La misma figura, el mismo gesto, contextos radicalmente distintos. La repetición no es narrativa, no hay historia, no hay evolución del personaje, no hay un antes ni un después. Companion no aprende, no cambia. Lo que ocurre es otra cosa. Un número limitado de signos, la X, la postura, la escala, que se recombinan sin cesar. Es un alfabeto formal, un sistema de variaciones sobre un motivo fijo. Esa repetición obsesiva tiene una cualidad casi industrial. Cos no desarrolla personajes, produce versiones, como quien trabaja con un molde y prueba distintos materiales, distintos tamaños y distintos contextos. Lo que cambia no es el mensaje, es el volumen que ocupa en el espacio. Companion a 20 centímetros cabe en la palma de la mano. Companion a 8 metros proyecta sombras sobre un jardín. Pero el gesto es el mismo. La diferencia de escala amplifica el impacto, pero no el significado. Hay algo bastante inquietante en esa insistencia. Un personaje que no evoluciona, pero que tampoco desaparece, que vuelve una y otra vez, en lugares distintos, a escalas distintas, sin decir nada nuevo. Companion no se desarrolla, solamente insiste, y en esa insistencia se vuelve ubicuo, sin dejar de ser el mismo. La repetición se convierte en idioma, y el idioma en marca. En 1999, el mismo año en que nace Companion, una marca japonesa de juguetes llamada Bounty Hunter se acerca a Cos con una propuesta. Quieren producir una figura de vinilo de edición limitada. Cos acepta. Se fabrican 500 piezas de Companion, en 3 colores, marrón, gris y negro. Cada una en una caja sellada, con un acabado mate que invitaba a tocarla. Se agotan de inmediato. En cuestión de días, las figuras desaparecen de las tiendas y empiezan a circular en foros de internet, entre coleccionistas que se pasan fotos y se disputan las pocas unidades disponibles. Con el tiempo, esas mismas piezas se revenderían por sumas que multiplicaban por 100 su precio original. Lo que nació como un juguete demostrador se convirtió en un objeto de deseo. El juguete de colección no fue una estrategia calculada, fue una intuición. Cos no planeaba crear un mercado paralelo de deseo y escasez. No estaba diseñando el futuro del arte contemporáneo como objeto de consumo. Simplemente encontró una vía alternativa. Si el museo no abría sus puertas, la obra entraría a las casas por otra puerta. La escala de la mano. El objeto que se posee, se guarda, se exhibe en una estantería. Companion no exigía un pedestal ni una sala blanca. Cabía en un escritorio, en una repisa, en la mesita de noche. Y ese cambio de escala era también un cambio de relación. La obra dejaba de ser algo que se contempla a distancia para convertirse en algo que se atesora. Algo que se compra, se vende y se revende. Algo que genera comunidad entre quienes lo poseen. Los coleccionistas no solo adquirían una figura, adquirían pertenencia a un círculo que entendía el código.
Lo que empezó como una alternativa al circuito institucional del arte, terminó creando un mercado propio, gobernado por sus propias reglas. Ediciones limitadas, distribución restringida, reventa multiplicada. Cos no necesitó llamar a la puerta del museo. Se coló por la repisa. El 20 de octubre de 2016, el Modern Art Museum of Fort Worth inaugura Where the End Starts, una gran exposición retrospectiva que recorre la carrera de Brian Donnelly desde los años 90 hasta el presente. La muestra ocupa las salas de una institución fundada en 1892, la más antigua de Texas. En sus paredes cuelgan ahora pinturas, dibujos y las intervenciones callejeras que 2 décadas antes se colaban de madrugada en las vitrinas publicitarias de Nueva York. Pero la exposición no es una conquista, ni una rendición. El museo no domestica a Cos. Cos no asalta el museo. Ambos se usan mutuamente. El museo obtiene algo que las instituciones de arte contemporáneo persiguen con creciente urgencia: un público nuevo. Colas de visitantes jóvenes que nunca antes habían cruzado esas puertas, que no vienen del circuito de galerías ni de las facultades de historia del arte, pero que reconocen a Companion de inmediato. Adolescentes que arrastran a sus padres, parejas que se toman fotos, niños que señalan las esculturas. Cos obtiene, por su parte, un sello de legitimidad histórica. La retrospectiva de un museo funciona como un certificado. Esto no es solo un juguete de colección, no es solo una colaboración con una marca de ropa. Esto es arte, con mayúsculas, validado por una institución centenaria. La crítica reaccionó con desconcierto. Había quienes celebraban la vitalidad de un arte que no necesitaba un manual de instrucciones para conectar con la gente. Otros señalaban que el museo se convertía en una sucursal de la cultura de consumo, un parque temático de la nostalgia, donde la visita terminaba inevitablemente en la tienda de regalos. La muestra viajaría después al Youth Museum de Shanghai, amplificando el alcance global de esa validación. En las salas conviven sin jerarquía las pinturas, los dibujos, las esculturas de gran formato, los juguetes y las prendas de ropa. La institución se convierte en plataforma. La plataforma se viste de institución. Y en la tienda del museo, junto a los catálogos, se venden figuras de Companion. La misma figura que entró por la puerta de atrás, ahora ocupa el vestíbulo principal. En 2017, unas zapatillas Nike Air Jordan diseñadas por Cos salieron al mercado. Edición limitada. Se agotaron en minutos. En 2018, una colección de camisetas y sudaderas con Uniqlo provocó escenas de histeria colectiva en tiendas de China. Clientes que forcejeaban entre sí para arrancar prendas de los maniquíes. Brazos que se metían por encima de otras cabezas. Manos que se cerraban sobre la misma camiseta. Prendas que costaban 99 yuanes, unos $14, y que horas después se revendían hasta por 800 yuanes en aplicaciones de segunda mano. La colaboración incluía desde camisetas con el Companion abrazándose las rodillas, hasta peluches de la figura con los brazos abiertos. Objetos que antes pertenecían al circuito del arte, y que ahora colgaban de un perchero junto a la ropa de temporada. En 2019, Cos presentó una escultura floral de 10 metros para el desfile de Dior Homme en París. Un BFF cubierto de flores rosas que presidía la pasarela, mientras los modelos desfilaban bajo su mirada tachada. La imagen dio la vuelta al mundo en horas. No era una colaboración, era una ocupación del espacio simbólico de la moda. Las colaboraciones con Supreme, Nike, Uniqlo, Dior no son una actividad paralela a la obra. Son la obra, funcionando en otro formato. Cos no cruza la frontera entre arte y comercio. La disuelve. Cada alianza opera como una pieza diseñada para agotarse y multiplicar su valor. El drop, el lanzamiento súbito y la disponibilidad fugaz es el formato expositivo propio de esta práctica. La llave maestra que antes abría cabinas de anuncios en Manhattan, ahora abre las puertas de las marcas más codiciadas del planeta. Pero el mecanismo es el mismo. Acceso restringido, intervención mínima, deseo masivo. Lo que cambia es la escala.
Cuando el sistema de deseo es más potente que el objeto deseado, la pregunta ya no es si esto es arte. La pregunta es si el objeto importa. En julio del 2018, un companion inflable de 28 metros apareció flotando en el lago Seokcheon, en Seúl. Boca arriba, los brazos extendidos, el rostro vuelto hacia el cielo. La instalación se titulaba COS Holiday y, según explicó el propio Donnelly, había nacido de una imagen mental muy precisa. La sensación de flotar en una piscina durante las vacaciones, derivando sin pensar en nada. Esa imagen, un cuerpo que flota y que se abandona y que no pone resistencia, se convertiría en un motivo recurrente. Después de Seúl, la serie Holiday viajó a otras ciudades. En enero del 2019, un companion sentado de 36 metros se instaló frente al Centro Nacional de Teatro en Taipei, con las piernas estiradas y las manos apoyadas en el suelo, como un niño que espera que empiece una función que no llega. En cada parada, la misma escena. Miles de personas haciendo fila para fotografiarse junto a una figura que representa el descanso. La obra de Cos insiste una y otra vez en posturas de fragilidad. Companion sentado, con las manos cubriéndose la cara. Companion acurrucado, abrazándose las rodillas. Figuras que hablan de retraimiento, de un cuerpo que se protege del mundo exterior. Pero esas imágenes circulan en un ecosistema de consumo voraz. La vulnerabilidad se convierte en icono pop. La tristeza se produce en serie. Las figuras flotantes, pensadas para evocar ligereza y descanso, son fotografiadas por multitudes que hacen fila para acercarse. La imagen del reposo se vuelve contenido. Y en el centro de cada escena, Companion no devuelve la mirada. Tiene los ojos tachados. Esa ambigüedad, ¿está descansando o está muerto? Queda flotando junto a la figura, sin respuesta. Cos dijo alguna vez: quiero existir con este lenguaje visual en el mundo. Para mí no significaba nada hacer obras si no llegaban a la gente. Y lo consiguió. Sus figuras están en los museos, en las tiendas, en las subastas, en los feeds de millones de teléfonos. Están en las estanterías de coleccionistas que pagaron unos pocos dólares por una figura de vinilo, y en las casas de subastas, donde esas mismas piezas alcanzan cifras de 5 dígitos. Cos consiguió lo que muy pocos artistas logran: un lenguaje visual que no necesita explicación, que atraviesa barreras de edad, de geografía, de clase. Un companion se reconoce en Fort Worth, en Shanghai, en Tokio o en París. No hace falta saber nada de historia del arte para entender lo que esa figura sugiere. Marzo del 2019, Victoria Harbour, Hong Kong. Un companion inflable de 37 metros flota sobre el agua, tendido de espaldas, brazos abiertos, rostro vuelto hacia el cielo. Había llovido esa mañana y el cielo seguía cubierto. El agua del puerto, turbia y densa, se movía con el tráfico de los ferries y de las lanchas. Companion, de un blanco ligeramente sucio por la humedad, se mecía apenas cada vez que una estela llegaba hasta él. Pesaba toneladas de plástico y aire, pero flotaba como si no pesara nada. Un ligero balanceo, casi imperceptible. La boca entreabierta, los brazos inertes. Unos metros más allá, un visitante llamado Edwin Lee le comentó a un periodista: por desgracia, la gente ya no aprecia esta obra. Solo vienen aquí para tomarse fotos. Solo compran recuerdos para revenderlos. La figura sigue flotando y no responde. Sus ojos están tachados. Su postura es de un abandono total. Parece descansar. Parece flotar sin esfuerzo. Parece también un cadáver. Flotar. Dejarse sostener. No hacer nada. Esa era la imagen que Donnelly tenía en la cabeza cuando era un adolescente que pintaba 4 letras sin significado en una azotea de Jersey City. Un lenguaje visual que simplemente existiera, sin pedir permiso, sin nada a cambio. El agua no se rompe. La imagen sigue ahí y flota. Gracias.